Buenos días nuevamente y pues bienvenidos al taller de literatura Acción desde la palabra. Y este motivo Acción desde la palabra recae en gran medida en que a veces se tiende una imagen errónea sobre lo que significa la literatura porque se piensa que solamente es escritura y que por consiguiente pues su resultado se limita solamente a la palabra, que de ahí nos quedamos con el hecho estético y con todo lo que eso limita de pensar de que solamente es una construcción sintáctica, por ejemplo, o que solamente se provee a través de figuras literarias, pero la literatura siempre es ese punto más. El arte en general se encarga de construir figuras desde la razón y además desde la creatividad que siempre especulan y dan como resultado ese punto más, y eso pues ha dado por título literatura, acción desde la palabra. Y en gran medida también con la actitud de combatir cuando se lee literatura y que se cae en la falacia del consecuente. Un ejemplo de esto es un pasaje X, 100 años de soledad, donde José Arcadio Buendía muere dentro de un sueño, donde cada noche caminaba hacia puertas y volvía a su cama, y un día se queda en el cuarto equivocado y ahí muere. Eso sin duda es forma. Esto es una parte de lo que compete a la literatura, pero no es toda la literatura. La literatura siempre es irreductible a la forma, a la ideología. La literatura es irreductible incluso al escritor mismo, porque la literatura siempre nos excede. Y es la intención que tengo de delimitar exactamente qué es lo que se piensa cuando hablamos de literatura. Entonces, en primera instancia, vamos a presentar algunos puntos claves que corresponden a lo que es literatura, y tenemos varios puntos elementales que he sacado a partir de diversas teorías, más exactamente la más reciente, que es de Jesús Maestro en materialismo, de materialismo filosófico de la teoría de la literatura. Y he sacado algunos puntos a favor y otros de algunas teorías previas. Y pues vamos a debatir primero estos puntos, lo que corresponde a la ficción y la forma. ¿Y qué es la ficción? Bueno, Jesús Maestro la define como una construcción racional que toma como un punto de partida un elemento de la realidad, una imagen, un objeto, y luego lo transforma para expresar una idea. Pero ¿eso qué significa? Tomar un punto de la realidad y expresar una idea a través de ello. Cuando hablamos de literatura y principalmente de ficción construida desde la palabra, nos especificamos de que se va a usar un punto de partida real, un objeto, y a partir de ahí se va a transformar. El objeto de la ficción es transformar toda aquella situación que está en su alrededor y construirla desde un punto imaginario, es decir, un punto subjetivo que construye a lo objetivo. Se crea y se objetiva un libro, se crea y se objetiva una construcción real y se dice, bueno, es que esto es literatura, pero lo hice desde la ficción, lo que significa que tomó un punto de partida y a partir de ahí, permítame la redundancia, al punto de partida, y a partir de ahí se empezó a denotar un conjunto de ideas que van a explicar una idea de manera directa o indirecta, pero siempre construyéndose desde la ficción. Y la ventaja de hablar de ficción es que es una construcción estructural. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha nunca va a salir del Quijote y él es tan real, pero solamente dentro del Quijote. No podemos encontrarnos al Quijote en la Vía 40, o sería gustoso encontrárselo en la playa y ver de qué manera nos recita, pero el Quijote, como solamente tiene una existencia estructural, se limita a presentarse como una idea. Esta no supera ni es inferior a la realidad. La ficción no está ni más, no está por encima, pero tampoco está por debajo. La ficción es una construcción ideal y meramente racional que se hace solamente de manera estructural, no operatoriamente, es decir, eso no pasa real. Las películas de terror pues solamente pasan en el terror, aunque eso nos cause cierta fatiga a posteriori, ¿no? Que uno se queda, es que se escucha el ruido posteriormente y no es que ahora sí siento miedo porque es como vi la película. Hay un efecto real, hay un efecto operatorio de la realidad, dentro de la realidad, pero sigue siendo estructural. No se van a salir los fantasmas, no se va a salir la muchacha con el cabello largo, es una existencia meramente estructural, pero la ficción obliga a tener una forma. ¿Y cuál es esa forma? Digamos, es lo que yo relaciono bastante con la construcción de las ideas de Jacobson, que él presenta la función poética. ¿Cómo así la función poética? Que es, digamos, la realización sintáctica, es decir, de las palabras, donde se construyen una relación entre una y otra que se vuelve atrayente. La ficción no solamente se vuelve ficción porque se parece y se toma desde la realidad, es que además se vuelve atrayente, bien sea por denigrarlo o por elevar un objeto, una persona, un recuerdo. Por ejemplo, en este pasaje de Pedro Páramo que dice, ¿has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me pregunté a mí. Has matado a tu padre, y a ti, ¿quién te mató?
Es que los muertos no hablan, y aunque se crea que uno va donde las brujas, o donde, no sé, estas personas que, espiritistas que se conectan con el más allá sigue siendo el más allá y el más acá seguirá siendo el más acá. Pero desde la literatura eso no hay un punto de vida, es que se habla con los muertos o los muertos son los que hablan. Hay un sistema de comunicación presente dentro de la ficción que obliga a someterse a un conjunto de ideas que van a operar desde lo estructural, pero que van a parecer que están dentro de lo real. Que digamos, este sistema de mirarlo, es que yo miro la luna y me enamoro, eso ya es una idea que estaba en la literatura. Pero entonces tomar la literatura y hacerla operante es el primer elemento que se hace desde la ficción y la forma, construir un sistema, un conjunto de ideas y a veces de métodos. Si se lee, por ejemplo, a Quevedo, que ya hay un sistema casi que circular de ideas, si se lee a Cortázar, que hay otra manera circular de expresar sus sentimientos, es porque utiliza una forma y una ficción que lo que hace es alimentar un conjunto de pensamientos individuales que luego, a posteriori, cuando llegan al lector, la ficción y la forma se hacen universales. En segunda instancia, tenemos un valor psicológico o una psicología de la literatura. ¿Y eso qué significa? Que corresponde a, digamos, esa acción narrativa y lírica que se hace desde la ficción, pero donde la emoción resulta elevada o degradada. Es que yo terminé de leer tal libro y resulté triste, es que esta canción me hace llorar. Pero es que, ¿por qué sucede eso? Es que sería como esta palabra griega, el patos, donde es un punto de juego, donde el autor siempre intenta vencer al lector. El autor siempre intenta vencer al lector entregándole un conjunto de sentimientos, y sea por desagrado o por gusto. No es que este escritor no me gusta porque es tremendamente vulgar, entonces el escritor te venció porque caíste en su trampa y a través del desagrado ya obtuviste el valor psicológico que el escritor quería promoverte. O por el contrario, mi gusto por el poeta Juan Ramón Jiménez, no, es que siempre este poeta es que el escritor ya te venció porque obtuviste todos los valores que correspondían al valor psicológico o sentimental que él quería entregar. No es que me duele el corazón cada que escucho esta canción o veo esta película para acordarme de ti, mera psicología de la literatura, donde se entrega una acción y se toma el corazón para leer, pero es que tú no lees con el corazón, tú lees con los ojos y traduces con las letras, y eso es una obligación cerebral psicológica. Pero hay un valor, digamos, hay un valor emotivo que te hace sentir bien o que te hace sentir mal. No es que voy a leer este tipo de texto, o no lo leí porque me aburre, digamos, es el comentario a veces que se hacía entre compañeros cuando estábamos en las teorías literarias primarias, en los primeros libros como la Ilíada y demás. No es que ese tipo de literatura no me resulta atrayente, es que te vence porque todavía no estamos acostumbrados a la sensación que la literatura está creando. Entonces, a veces hay ocasiones que se hace todo lo contrario, que nos devoramos 5, 6, 7 libros porque la construcción es tremendamente enamorada y eso nos encanta y nos mueve el sentimiento, pero entonces a veces se está leyendo como psicología o como hecho estético, pero entonces la literatura no es que esté mal ahí, es que solamente la estás leyendo en 2 niveles y hay más niveles de trabajar la literatura. Y hay un tercer nivel que es, digamos, el aspecto revolucionario. ¿Y cómo así el aspecto revolucionario? No es que nos tiremos libros. Me imaginaba yo en una biblioteca, por ejemplo, con el profesor Luis Nieto o con el profesor Álvaro tirándome de libros en la cara, porque esa es la revolución de la literatura. No, la revolución de la literatura es un acto de enfrentamiento, generalmente moral y ético. Obviamente también hay políticos, por ejemplo, este texto de la Virgen de los Sicarios, que es de una violencia social, pero donde siempre se están oponiendo contrapartes, bien sea el hombre contra la sociedad, el hombre contra los dioses, el hombre contra la familia o el hombre contra sí mismo. Entonces, un ejemplo de esto es El corazón del delator, de Edgar Allan Poe, que hay un enfrentamiento entre el hombre consigo mismo, lo que significa que hay una revolución porque es que ya no se está aplicando en sí, es que ya no se cabe, la conciencia le ha colmado hasta tal punto de que él está escuchando cosas, se crea una psicología, se crea una forma para explicarse que él ya no cabe en sí mismo porque la culpa le ha corroído. En este caso estamos hablando de una revolución moral y ética donde el asesinato pues obviamente es denigrado y los policías están ahí para velar por eso, pero el problema no es que estén los policías. El problema del corazón del delator está en el hombre en sí mismo, en narrar esa problemática moral y ética donde la revolución ya no cabe más. Es que el problema no está allá afuera,
El problema está aquí dentro, es dentro del corazón del delator, mientras que, no sé, en Cabrera Infante o en algunos lugares de la literatura del Caribe se dice, no, que el problema está en la sociedad y la sociedad es que me daña. Tener el resultado de esto no es secundario. El gusto de la acción revolucionaria de la literatura es ver precisamente eso, el problema, en ese conversar entre lo que va a pasar y lo que no pasa, o lo que no debió pasar, pero sucedió. Entonces, la acción revolucionaria es un acto de enfrentamiento entre dos contrapartes que van a dar como resultado una victoria o una derrota. Pero eso tampoco importa si se gana o se pierde. Lo importante es, como nos decía el profesor de matemáticas en el bachillerato, lo importante es el proceso. El resultado a veces poco importa, porque a veces generalmente son respuestas literarias, soluciones literarias. No, por ejemplo, en Remedios la Bella, que aparece y se la lleva, eso ya es una solución literaria. Pero hay una revolución porque todo el problema de 100 años de soledad no está recurriendo solamente a la forma y a la ficción, y mucho menos a la psicología cuando Aureliano se enamora de la primera Remedios. No, no, ya hay un aspecto revolucionario porque se van haciendo conflictos que van enfrentando entre uno y otro y van a dar como consecuencia otro proceso. Y ahí está la acción de la revolución literaria. Luego tenemos el razonamiento, ¿no? Es que no se puede construir desde lo ilógico. Por ejemplo, los surrealistas decían, no, esto es lo abstracto, lo absurdo. Mentira, se construía desde la razón, solamente que se daba una forma como si fuera desde lo absurdo. Si se pudiera escribir entonces desde lo absurdo, entonces, ¿cómo juntaríamos las letras? ¿Cómo juntaríamos las palabras entonces? Si no tendría sentido la oración del lenguaje. No es que yo quiero escribir solo el sentimiento, solo quiero escribirte un silbido. Y se piensa que se está hablando de letras, y que tiene una forma aparente como si fuera solamente el sentimiento, pero es una acción meramente racional. Y un ejemplo de esto, tengo en memoria a Sor Juana Inés de la Cruz en sus autos sacramentales, con el divino Narciso. Recuerdo, empieza con la sinagoga: alabad al Señor todos los hombres. Responde el coro 1, alabad al Señor todos los hombres. A un nuevo canto entonad a su divina verdad, y en cuanto su luz alcanza, suene eterna alabanza de la gloria de su nombre. Responde el coro 1, alabad al Señor todos los hombres, y termina, bueno, continúa la gentilidad diciendo: aplaudid a Narciso, plantas y flores, y pues su verdad divina, sin igualdad peregrina, es sobre toda hermosura que se vio en otra criatura, y en todas inspira amores. ¿Y eso qué significa? Eso parece podrías poner el Salmo 123, alabad al Señor, la hermosura de su santuario y demás. ¿Eso qué significa un auto sacramental que esté relacionando a Narciso, que es una figura netamente griega mitológica, pero se está poniendo en contraparte con la divina providencia, con ese padre, hijo y demás? Entonces, hay una alegoría entre Cristo y Narciso, hay una unificación mitológica que lo que hace Sor Juana Inés de la Cruz es presentarla bajo una forma bella, una construcción literaria que está obligando a hablar un poquito más. Ya voy a cambiar al siguiente porque después me he demorado aquí, no me va a terminar, el tiempo no me va a alcanzar. Pudiera alargarse el tiempo, pero eso ya sería una cuestión literaria, sería de ficción. No es una cuestión racional, no es operatorio. Y por último tenemos el valor de la materia. ¿Cómo así el valor de la materia? Es que hay una idea con la que siempre he chocado, y es que está en la filosofía alemana cuando habla del arte, y principalmente en Kant y en parte en Hegel, que hablan de artes inmateriales, que hay un espíritu y demás. Y hay, pues hay, por supuesto, lectores que no es que ese espíritu es la conciencia, pero es que todavía no se puede delimitar al espíritu como conciencia, porque pues, ¿cómo estudio al espíritu? No es que voy a salir en la mañana y el espíritu está ahí con su sol. No, el que está es el sol, pero el fin y el espíritu. Entonces, el espíritu de las artes, o el espíritu absoluto que se habla en Hegel, o el hecho estético que viene de estéticos, que es, digamos, la percepción de los sentidos. Pero es que no se puede percibir la literatura solo por sentidos. Hay una acción que se tiene que obligar, por lo menos lo mínimo es leer o escuchar si se está haciendo literatura oral.
porque si es sordo, pues no va a alcanzar a adquirir literatura, lo podrá hacer por otro sentido, si es ciego, lo hará por el braille. Es que el problema no es el medio, el problema es definir la literatura como si fuera algo inmaterial, porque al tener todo este tipo de cosas, es posible que se nos eleve el espíritu y digamos, no, es que esto es inmaterial, pero la literatura no es inmaterial. Yo recuerdo el profesor Jesús Maestro que una vez en uno de sus videos dice, bueno, aquí te tiran un Quijote a la cabeza y el golpe no es inmaterial. La literatura es una construcción meramente material, porque si no, entonces, ¿cómo leemos la literatura? La literatura primeramente es materia que tiene un conjunto de componentes de aplicación social que van a depender de un conjunto de cosas que vaya a proponer o desproponer el autor, que quiera romper y demás. Pero también la literatura, en síntesis, es el espacio donde habita el ser mediante el uso de la letra, sonido, acción, emoción y razón. Es el espacio que jamás podría adjudicarse a los dioses. ¿Cómo así? Nunca, nunca un dios ha escrito un solo libro. Podrá decirse que este libro se inspiró por un dios o se contará las historias de un dios, pero la literatura solamente la hacen los humanos. Entonces, la literatura es netamente humanitaria, una cosa que solamente pasa cuando la hace el hombre. Y quiero terminar esta parte con el pasaje de André Gide, que dice que crea una forma de ella porque una idea más bella vendrá a alojarse en ella. Entonces, la literatura es una creación humana que pasa por estos puntos que he mencionado para hacer una forma bella, ya definiendo bella, ya digamos de manera objetiva, ya eso dependerá de cada uno, pero pues más o menos. ¿Dónde se ve eso? Pues en revistas, en libros, en antologías, en la literatura. Hay, digamos, combinaciones de literatura y cine, literatura, juegos, por ejemplo, hay un juego de Dante. La literatura ya no está dimensionada hacia ciertas cosas. De hecho, hay una de literatura de medicina, se escribe filosofía, los diálogos de Platón creando o personajes con cosas que posiblemente dijeron o creando, ¿no? Así habló Zaratustra de Nietzsche, por ejemplo, es un personaje irreal que le dan un conjunto de palabras, pero no es directamente literatura porque ya carece de ficción, pero hay una literatura que se está combinando con el mundo con el fin de presentarse. ¿Cómo sabemos que es buena literatura? Porque la literatura en sí es precisa, ¿no? No está dando vueltas y dando mil y un cosas. En el Quijote, a pesar de que, digamos, hace mil y un historias o en mil y una noches, es preciso, hay una secuencia lógica, hay un planteamiento de problemas. Si la literatura no está planteando un problema, ya sea grandísimo o súper pequeño, es que me enamoro y me duele el corazón. El problema es súper pequeño, pero es un problema. Y además es una edición continua, a diferencia de los otros textos que se terminan o del lenguaje comunicativo. Yo termino de dar la conferencia y si se queda en la grabación y se queda ahí, pero la literatura seguirá siendo universal. Estará yo, mira, estará Luis, estará Andrés o estará Karen o demás, pero la literatura va a seguir siendo literatura independientemente si estemos o no, porque la literatura nos excede. Para que ya descansemos, quiero terminar con un pasaje de poeta recién pasado que digamos se acerca a lo que he intentado presentar. A veces la literatura, la raíz puede hacer, o sea, un árbol de mango, pues te puede regalar un aguacate o se pueden inventar palos de mango. La literatura es ese punto que solamente desde la palabra puede llegar mucho más allá. Bueno, es todo. Muchas gracias por escuchar. Quedo atento si de pronto hay alguna pregunta. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Bueno, gente, delegados, este momento se los vamos a dar a ustedes por si necesitan, tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, algo que mencionar. Este es el espacio, ¿verdad? Pueden hacerlo por chat o levantan la mano y ahí se les va a estar tomando la palabra, ¿vale? Profesor Luis Fernando. Voy a tomarme la palabra. Bueno, felicitarte por esa emoción con que transmites tus conocimientos sobre la obra literaria, ¿no?
Yo quisiera como comentarte algo que es mi punto de vista en la parte que tiene que ver con la literatura y revolución, ¿no? También entiendo que como escritores, los escritores también revolucionan la forma de escribirla, la forma de concebirla. Yo recuerdo, por ejemplo, el Quijote, y es toda una revolución estética, una nueva forma de percibir la vida, una nueva forma de escribirla, ¿no? O sea, mira que el Quijote es una obra universal que en su momento incluso pudo haber no sido comprendida, o lo que le pasó a Madame Bovary, ¿cierto? Que en su momento fue una obra insignificante, pero allí en el Madame Bovary hay la construcción de un nuevo Quijote, mujer, pero un nuevo Quijote, una mujer que se enamora del amor y rompe toda la estructura de la Francia de esa época. Qué interesante que haya obras literarias que nos muestren eso, ¿cierto? O también el Ulises de Joy, o el Quijote, o Rayuela de Julio Cortázar, ¿cierto? Que entonces rompe la forma de cómo se escribe. Entonces todo esto para decir, la revolución se da también de manera estética, ¿cierto? La concepción del lector, de cómo la concibe, que también se transforma, pero también desde la estética que proponen los escritores. Era lo que quería comentar, porque muy interesante lo que has comentado, ¿no? Gracias, profe. Faltó ahí, por supuesto, la parte de la forma y la revolución. Profesor Luis Fernando Nieto, ¿iba a decir algo? Samuel, en primer lugar, pues felicitarlo por estos avatares que usted está teniendo ya en su vida profesional. Esto es supremamente importante, que pues nuestros estudiantes empiecen a mostrar esos conocimientos que adquirieron en el desarrollo de su proceso de formación universitaria. Y qué interesante pues verlo ya en estos ámbitos a nivel internacional. Eso es digno de aplaudirlo y de darle unas sinceras felicitaciones. En segundo lugar, mire que yo relaciono el título de la conferencia Literatura, Acción desde la Palabra. Y lo veo supremamente importante en la medida que usted pone de por medio un elemento principal, la palabra. La palabra es acción, y es mediante esa acción que nosotros llegamos a la puesta en escena de la literatura. Simple y sencillamente desde ese punto de vista. Y esa acción puede enfocarse por dos caminos: la literatura hablada o la literatura escrita. Y qué interesante ver esa literatura hablada en todo el articulado de la poesía, de todos estos medios, pero la literatura escrita también es una forma supremamente importante de reflejar la acción del ser humano. De ahí que usted en su disertación tocaba un elemento supremamente importante, que es la sensación. Y yo veo esa sensación reflejada en la motivación del ser humano. Es el ser humano quien coloca su estado de emotividad en lo que está diciendo. Incluso, Samuel, en una autorreflexión, mire esa emotividad que usted le puso a su presentación. Esos matices de interrogación, de duda, de pregunta, de afirmación, de inquietud. Esa es una manifestación de la poesía. En ese sentido, la poesía en esta nueva era adquiere otro matiz supremamente importante, ¿no? Que es la realidad del ser humano. En ese sentido, yo pienso que la poesía, la literatura como tal, existe en tanto existe el ser humano. Y existe ese ser humano precisamente para darle criticidad a lo que el mismo ser humano hace. Y esto es lo que realmente adquiere esencia, lo que adquiere ese estricto sentido de lo que
manifiesta la poesía en el ser humano. La poesía en el ser humano, perdón, la literatura en el ser humano. La literatura en el ser humano para Luis puede generar una manera de crítica que lleve, digamos, a la revolución. Pero en José puede que adquiera otro matiz completamente diferente. Entonces, el lector se convierte en un ente pasivo. Él simple y sencillamente pone al servicio de la sociedad su producción y cada uno de nosotros nos encargamos de darle vida, de darle sentido a lo que ese autor nos quiere transmitir. Y en esa experiencia, pues qué interesante que usted esté llevando ese liderazgo de nuestro programa a estos ámbitos nacionales e internacionales. Sí, que reitero mis felicitaciones, Samuel, de igual manera a nuestro profesor García, pues porque él es también uno de los pioneros de estos eventos, de estos grupos de investigación, de estos semilleros, que pues cada día estamos viendo cómo crecen y cómo empiezan a dar los frutos. Y eso también es literatura. Claro que sí. Muchas felicidades. Haciendo un chiste, recordando nuestra clase, ya tenemos más grande el objeto directo, ya el objeto directo ya se ha hecho más efectivo. Es correcto. Profesor, aquí representando a mi comité, le doy muchas gracias por participar en nuestra conferencia, sobre todo gracias por poner las bases y la introducción a estos seminarios que van a venir después, ¿verdad? Porque usted pone las bases sobre lo que significa la literatura. Simplemente no es un texto que está allí, sino que es algo que influencia a cada persona. Es algo que puede generar un cambio, no solo decir, no, la sociedad, como usted lo planteaba, la sociedad me daña, no. Es un método, una manera de hacer un cambio, de llegar a las personas, de transformar su mente, de motivarlos. Me encanta su título, la intervención que tuvo. Pueden, como usted hace siempre referencia, pueden haber muchos libros sobre el mismo tema, pero el mío puede ser especial, ¿verdad? Yo tengo algo especial, yo puedo darle algo, una personalidad distinta, una mirada, una perspectiva distinta a lo que otros autores podrían decir sobre el mismo tema. Pues le damos muchas gracias, hemos aprendido mucho con usted y esperamos seguirlo viendo. Bueno, muchas gracias, señorita Yomire, muchas gracias a cada uno de los presentes, de verdad que ha sido un placer y pues continuamos, espero que a los demás vaya súper bien, voy a estar al pendiente con cada una de las